Ubicado en la parte norte de París y dando su nombre al distrito número 18 de la capital de Francia, Montmartre es el escenario de una peculiar prueba que TVA os ofrece nuevamente de forma exclusiva y que destaca por la ubicación de su escenario, por su estructura y sobre todo por el hecho de ser un trial indoor que paradójicamente no se disputa bajo techo alguno, pese a que sus zonas son de montaje y estructura artificiales. Cuando en el siglo XII se construyó en este lugar la iglesia de San Pedro, para honrar la leyenda sobre el martirio de San Dionisio y sus discípulos, pocos se podían imaginar los franceses de la época que 800 años después surcarían la zona vehículos de dos ruedas propulsados a motor, sorteando todo tipo de obstáculos en una especialidad llamada trial. Montmartre es quizás el barrio parisino que mejor simboliza el ambiente bohemio y artístico de la capital de Francia. Su ubicación en el único montículo que culmina la ciudad ofrece un lugar privilegiado por su panorámica y un escenario muy querido por los franceses, en el que destaca la presencia de la Basílica del Sacré-Cœur y numerosas calles y pasajes dedicados a artistas, entre los que destaca nuestro Salvador Dalí. El ambiente bohemio y artístico de este paraje, que una vez al año se viste de gala para celebrar su cita con la élite del trial mundial, continúa vivo con la presencia de centenares de jóvenes que se reúnen cada día en las interminables escaleras que marcan la ascensión hacia Montmartre. Es habitual encontrarse con grupos de músicos tocando al aire libre, mimos que actúan utilizando las escaleras como escenario improvisado o pintores que buscan el mejor ángulo para plasmar de la mejor forma posible en sus lienzos el paisaje que se divisa de esta atalaya natural y urbanística, en la que en esta ocasión se dieron cita 18 pilotos para participar en una de las pocas pruebas de trial indoor del mundo que no se disputa en una instalación cubierta. De los 18 participantes citados, 9 fueron españoles. Se trata de Marc Colomer, Joan Pons, Amos Bilbao, José Antonio Benítez, Marcel Justribó, Ángel García, Gabriel Reyes, David Sánchez y Jordi Picola. En cuanto a las ausencias, cabe destacar la del campeonísimo Jordi Tarrés, que sumó su baja a las de Tomi Abala y Takumi Narita. También hay que resaltar que los hermanos Camozzi, Bruno y Christophe, no asistieron a esta cita por problemas económicos. Volvamos a centrarnos por un instante en lo que es y sobre todo lo que significa Montmartre para los franceses y los parisinos en particular, para entender mejor el desarrollo y la repercusión de la prueba que ya tenemos en imagen. El auténtico centro neurálgico de Montmartre, que fue visitado por todos los pilotos en la jornada previa a la prueba, es la llamada Plaza del Teatro, donde se concentran decenas de pintores para ofrecer a los visitantes un retrato, una caricatura o su perfil recortado en cartón. En dicha plaza se encuentran puntos de encuentro de lo que fue la vida bohemia parisina. Nos referimos a los cafés y a un lugar que fue el escenario de las noches más sonadas vividas en la capital francesa a finales del siglo pasado, que aún se mantiene en activo. Se trata del mítico cabaret o la Pena Gilles, el conejo ágil. Hay aún una última curiosidad sobre este escenario que suele pasar desapercibida para muchos visitantes, pero no lo hará para los amigos habituales de TVA. Tras la Basílica del Sacré-Cœur se esconde en Montmartre la única viña que queda en París, que se sigue cultivando para gusto de los nostálgicos y que produce unas 1000 botellas anuales de vino que, como debéis imaginar, se paga a precio de auténtico oro.
Hemos citado pues las características del escenario en el que ya estamos viendo evolucionar a los pilotos, que en esta prueba cuentan con un elevadísimo número de espectadores siguiendo sus evoluciones, pues a los aficionados más o menos habituales que van a verlos se suma el importante número de visitantes ocasionales y turistas que llenan Montmartre todos y cada uno de los días de la semana. De esta forma, París se permite el lujo de ser una de las pocas ciudades que cuentan con dos pruebas de trial indoor de máximo nivel sin que una sea competencia para la otra, pues como ya habréis podido comprobar en las imágenes, la competición de Montmartre no tiene nada que ver con la que se disputa en otra época del año en el multifuncional y gigantesco Palacio de los Deportes de París-Bercy. El último signo que diferencia de forma evidente esta cita indoor es su estructura de competición, pues cuenta con un trazado en el que hay marcadas un número no excesivo de zonas a los que los pilotos deben dar 4 vueltas. Un poco más para atrás si quieres. Muy poco, ¿eh? Ahí, ahí. El joven piloto británico Dougie Lampkin empieza a estar muy solicitado por los organizadores de triales indoor, pues la buena temporada realizada en el Campeonato del Mundo hace de él un hombre a tener en cuenta cuando se piense en darle atractivo a estas pruebas. Aquí tenemos a Marc Coulomé, que optaba a obtener su segunda victoria en Montmartre, tal y como se pudo comprobar en la primera de sus 4 vueltas, en la que tan solo penalizó con un punto que al final resultaría ser su única penalización en todo el trial, ya que las 3 vueltas restantes las hizo a 0. En la primera, tan solo Ángel García pudo igualar el registro de un piloto de beta que participaba en la competición francesa sabiendo que Montesa será su destino en las 2 próximas temporadas. Por su parte, Claudio Bradós acompañaba ya a Joan Pons tras haber abandonado ya las filas de la escuadra del piloto gerundense. Extremadamente cuidadoso hasta el último detalle, Marc Coulomé se enfundó el mono que luce los colores de Artiac en sustitución de los habituales de Fortuna, pues la rigurosa legislación francesa sobre la publicidad de tabaco y alcohol pende siempre a modo de amenaza contundente sobre todos los deportistas que participan en competiciones en el país vecino. Contrariamente a Coulomé, Joan Pons sí que utilizaba el mono en el que luce la publicidad tabaquera, ajeno al temor que le pudiera causar la legislación francesa anteriormente citada. Pons lucía el dorsal número 1 en este trial de Montmartre por ser el mejor clasificado en el último campeonato del mundo de entre los participantes en esta prueba. Aquí le podemos observar sorteando una de las zonas que aprovechan las características peculiares del escenario de este indoor, concretamente sus escalinatas y rampas sobre las que no resulta necesario ubicar demasiados obstáculos para dificultar el recorrido. Ángel García imitó el ejemplo dado por Pons en lo que respecta a su indumentaria y también lució los colores de Fortuna. Como hemos dicho anteriormente, el aragonés fue el único piloto capaz de igualar a Marc Coulomé en la penalización de un punto en el primer giro, pero los 4 puntos con que se cargó en el segundo y los 5 del tercero hicieron prácticamente baldía su recuperación en la cuarta vuelta, penalizando un solo punto. Finalmente, Ángel García acabó con 11 puntos en su marcador y clasificado en la 9ª posición de la prueba, por detrás de pilotos que no suelen estar delante de él en las pruebas del Campeonato del Mundo de Trial.
Por su parte, Lamkin empezó su participación en Montmartre penalizando 3 puntos en su primera vuelta, los mismos que Amos Bilbao y uno más que Pons, Benítez, Justribó y Nictou. Las 2 tarjetas en blanco que entregó al final del segundo y el tercer giro le confirmaron como claro candidato al podio, pero la seguridad con la que estaba pilotando Coulomé hacía difícil pensar que alguien le pudiese arrebatar el triunfo final. En estas imágenes podemos comprobar perfectamente cómo los ornamentos arquitectónicos de la zona, como barandas y demás, ejercen en este trial de tribunas naturales para los espectadores y curiosos que se acercan a seguir la prueba. José Antonio Benítez, el piloto de Mataró, pilotaba ya en Montmartre su nueva montura de la marca catalana GasGas, tras haber abandonado las filas de Beta, con la que se adjudicó el título de campeón de Europa. Sin duda, Narcís Casas y José María Pibernat, los patrones de la marca de Girona, han visto en Benítez un piloto con excelente proyección y no han querido dejarle escapar para seguir aumentando el extraordinario potencial de la escuadra GasGas, que de esta forma añade el nombre de Benítez al grupo formado por Tarrés, Pons y García. Benítez era además en esta ocasión la punta de lanza de la participación en Montmartre del ya citado e ingente grupo de pilotos españoles surgidos de nuestra última generación trialística. Ellos nos permiten vislumbrar el futuro de esta especialidad dominado por nuestros representantes. 2 puntos de penalización en la primera vuelta y en la segunda, 3 en la tercera y un extraordinario 0 en la última marcaron la actuación de Benítez. Claro que si cabe calificar de extraordinaria alguna actuación, hay que hacer referencia a Marc Coulomé. Aquí le tenemos realizando la misma zona en la que veíamos a Benítez hace unos instantes. El aún piloto de Beta estaba muy concentrado en su pilotaje, cosa que por otra parte, dadas las peculiares características de este trial, no resulta siempre fácil, pues una parte del público suele estar en movimiento y de esta forma puede propiciar que los pilotos pierdan concentración y provocar de esta forma errores que no se producirían en un recinto cerrado, con todos los espectadores perfectamente acomodados e inmóviles en las gradas. Quizás Marc Coulomé estaba haciendo gala de un aplomo y una precisión que no le acompañaron en algunas ocasiones a lo largo de la disputa de las pruebas del Campeonato del Mundo, en las que no fue todo lo regular que de él se esperaba. Pons no quería quedarse atrás en la clasificación provisional del trial y defendía con uñas y dientes su posición en el segundo lugar de la tabla a un solo punto de Coulomé, que mantenía abiertas sus opciones de victoria. Ahora, por ejemplo, podemos ver a este piloto evolucionando en esta peculiar zona, desde la que posteriormente podremos comprobar que la vista de París es sencillamente espectacular y peculiar. Il est à 0, Joan Pons, et c'est à 0. Ante la ausencia de los hermanos Camozzi, Jean-Luc Nictou se erigía en el mejor representante del trial local, pues el joven Sébastien Alberó demostró desde el primer momento, con 31 puntos de penalización en la primera vuelta, que sus posibilidades aún están muy lejos de las del resto de participantes en esta competición. Alberó ocupó de forma destacada el último lugar de la clasificación. Pero el hecho de ser joven no tiene por qué significar necesariamente que los resultados deban ser poco esperanzadores. La muestra más evidente de ello es la actuación del joven piloto de Beta Marcel Justribó, incorporado a media temporada a los campeonatos del mundo y Europa por no tener aún la edad exigida, que en pocos meses ha dejado bien claras sus aspiraciones de ascender con rapidez hasta la cúpula del trial mundial y sobre todo la capacidad para aprender y mejorar su técnica y aptitud de una forma que tan solo los campeones en ciernes son capaces de hacer. El futuro y con él la competición se encargarán de concretar la trayectoria de este joven piloto en próximas temporadas, pero no es descabellado afirmar que puede situarse rápidamente entre la élite que él mismo seguía a través de los medios de comunicación hace tan solo un año. Ahora está con ellos y no desentona en absoluto.
Aquí, en Montmartre, por ejemplo, acabó clasificado en la cuarta posición, empatado a puntos con Benítez. Concretamente, en su casillero figuraba el número 7, repartido en 3 doses y un 1 en cada una de las 4 vueltas del recorrido. Sin duda, la trayectoria de Marcel Justribó se asemeja mucho a los primeros pasos que dio en el mundo del trial Marc Coulomé, a quien podemos ver en estos instantes. Cabe destacar que el catalán es perfectamente consciente de que la temporada mundialista no ha rodado tan bien como esperaba y no ha podido constituirse en la alternativa clara de Jordi Tarrés por las circunstancias que se han podido constatar a lo largo de todo el año. Quizá por este motivo, Marc Coulomé centra todos sus esfuerzos en conseguir buenas actuaciones en las pruebas indoor y luchar por reeditar el título de la Copa del Mundo de esta especialidad que consiguió la temporada pasada. Innegablemente, también influye y mucho en la trayectoria de este piloto el hecho de haber finalizado ya el servicio militar, que posiblemente ha afectado el rendimiento de Coulomé más de lo que él mismo se esperaba. Ahora, tras acabar la mili, el de Sant Esteve d'en Bas vuelve a estar únicamente centrado en dedicarse a la profesión que ha escogido, ser piloto profesional de trial. De la misma forma que hacíamos referencia a Coulomé en el momento de establecer paralelismos en el inicio de la carrera deportiva de Marcel Justribó, debemos volver a citar ahora a dicho piloto si hablamos de lo que está haciendo Gabriel Reyes, que además añade a sus coincidencias con Coulomé el hecho de haber empezado con la marca Montesa. En Montmartre, Reyes acabó clasificado en la 14ª posición tras acumular 27 puntos de penalización en su tarjeta particular. Penalizó 11 puntos en la primera y la segunda vuelta, 5 en la tercera y acabó la cuarta a 0 con un total de 2 puntos más que el belga Buksevich y 3 menos que el también joven piloto español David Sánchez, que como Reyes, Picola o Justribó realizaba sus primeras armas en una prueba indoor en Francia. El británico Steve Coley está disputando sus últimas pruebas como piloto de la marca italiana Beta, pues la próxima temporada la afrontará encuadrado en las filas del equipo del importador de gas de su país. Ciertamente, a Coley no le ha hecho mucha gracia el trato preferente que Doug Lamping ha tenido por parte de la marca Beta, pero ya se sabe que siendo hijo de Martin Lamping y sobrino de John, que es quien importa las motos italianas en el Reino Unido, Dougie tenía todos los pronunciamientos para contar con todo el apoyo de la marca y estar mejor considerado que Coley, quien por palmarés era posiblemente quien se merecía un mejor trato. La actuación del piloto británico en esta prueba se vio decisivamente marcada por la primera vuelta que realizó al recorrido. El de Beta marcó 6 puntos de penalización y quedó descartado para luchar por el podio. Su puntuación en el primer giro fue incluso superior a los marcadores totales de los 3 hombres que ocuparon el podio, Marc Coulomé, Joan Pons y Doug Lamping. Pese a que posteriormente Coley tan solo penalizó un solo punto en cada una de las 3 vueltas restantes, no consiguió mejorar ostensiblemente su clasificación y acabó en la 6ª posición final. Sin Bruno Camozzi en competición, el irlandés Graham Jarvis era el primer y único representante de la marca francesa Scorpa en este trial y será seguramente el principal puntal de esta marca en la próxima edición del Campeonato del Mundo. Por cierto, fijaos en el cambio de decoración de la moto de Jarvis y en la similitud con la que lucían las motos de Gas hace unas temporadas antes de pasar a la combinación del rojo y el blanco. Con esta moto, Jarvis acabó en el 11º lugar de la clasificación final en Montmartre. Con el contrato de Beta prácticamente firmado, Amos Bilbao había empezado razonablemente bien su participación en este indoor al aire libre, pero en la segunda vuelta añadió 6 puntos a los 3 marcados en la primera y echó por tierra las buenas perspectivas que se podían derivar de su primer giro. De nada le sirvió al piloto cántabro penalizar 2 puntos en la tercera vuelta y ninguno en la cuarta, porque su posición final bajó hasta el 8º lugar tras haber acumulado 11 puntos, 2 más que Coley y Nictou y los mismos que Ángel García. Veremos si el cambio de marca ejerce en Amos Bilbao de revulsivo para que la próxima temporada cambie el signo negativo de este año.
La actuación del italiano Donato Miglio fue incluso peor que la de Amos Bilbao, pues el piloto transalpino de GasGas no pudo superar el 10º lugar de la clasificación final de la prueba. Vamos a ver a continuación a los jóvenes leones del trial español negociando la única zona mixta del recorrido, en la que el agua se mezclaba con las piedras pese a hacerlo mínimamente. Vamos pues a observar, aquí le tenemos, le hemos visto ya, a Jordi Picola, 17º al final, Marcel Justribó, David Sánchez, que ocupó el 15º puesto, y Ángel García. Así se definen y se defienden los jóvenes que están llamados a protagonizar un futuro no excesivamente lejano de nuestro deporte. A continuación, lo que podéis observar y contrastar es la preciosa vista que tenía a su alcance Joan Pons desde la parte más alta de esta rampa. Todo París estaba a sus pies, pero Pons estaba pendiente sobre todo de no cometer ningún error para esperar un fallo de Coulomé e intentar optar a la victoria. Nictou, por su parte, tenía perdidas ya a estas alturas todas las opciones de luchar por el podio, pero el público francés seguía jalonando sus actuaciones y el speaker apodó al piloto galo como Robocop. De todas formas, quien se merecía realmente los adjetivos superlativos y una buena parte de las admiraciones era Marcel Justribó, pues el piloto de Lleida se quedó tan solo a 2 puntos de penalización del podio. Amos Bilbao y Steve Coley, dos pilotos que han tenido trayectorias paralelas en este último mundial y que pueden clasificarse de jóvenes veteranos, acababan su participación en Montmartre conscientes de las nulas posibilidades que ostentaban a aquellas alturas de conseguir un buen resultado. Bueno, creo que es importante para mí haber ganado por segunda vez el Trial de Montmartre, por el hecho de que es la segunda edición en la cual participo. El Trial de este año ha sido, creo, con un nivel bastante más bajo que el año pasado, por el hecho de que, bueno, el Trial era seco, no había llovido como el año pasado y las zonas pues no patinaban. Los demás pilotos también han conducido muy bien, yo he hecho un punto y los demás han estado bastante cerca de mí. Y creo que cualquier de los pilotos que ha estado entre los 5 primeros tenía opción a ganar este Trial. Y aquí tenemos ya el podio de vencedores. Marc Coulomé ocupando la primera posición por la victoria acabada de conseguir. Joan Pons, que se clasificó finalmente en la segunda posición de este Trial de Montmartre y a quien vemos en estos instantes recogiendo el trofeo y posteriormente el ramo de flores que le acreditaba como segundo clasificado, y finalmente el joven piloto británico de beta, Dougie Lampkin, quien ocupó la tercera posición final de la prueba. L'année prochaine pour son quart podium et la cérémonie du champagne, c'est traditionnel. Dunlop, Habilis, Acomat, François, Actuel, Spitz,
Vamos a continuación con otra de las pruebas clásicas y especialmente significativas del calendario indoor internacional, la prueba turinesa, que reúne algunas características que la diferencian del resto. Por ejemplo, y en primer lugar, cabe destacar que el Trial Indoor de Turín se disputa en 2 jornadas y su clasificación final se establece mediante la suma de los resultados acumulados por los pilotos en cada una de las 2 jornadas de competición. Por otra parte, hay que destacar también las características de las zonas de este trial, que son especialmente duras y se prestan poco al lucimiento de los pilotos, pues les exigen un esfuerzo y una concentración que no suelen ser habituales. Una buena muestra de ello son las numerosas caídas y los apuros que vamos a ver pasar a más de uno en los próximos minutos. Quizás podríamos calificar las secciones de este Trial de Turín como de indoor clásico, tan clásico y carismático como lo es la misma prueba. Además, el aspecto visual de las zonas no es tan tremendamente publicitario como pueda serlo en otros países, y ello constituye un elemento más para otorgarle al indoor turinés ese toque innegable de clasicismo bien entendido. De esta cita italiana con el trial de máximo nivel bajo techo, cabe fijarse también en la actitud entusiasta del público a lo largo de toda la prueba, que siempre es de agradecer, sobre todo teniendo en cuenta que esta especialidad ha entrado en lo que podría clasificarse de pozo sin fondo en el país transalpino. Los años pasan factura a Diego Bossis y Donato Miglio, que sin ser excesivamente veteranos, están en el ocaso de sus carreras deportivas y tan solo brindan destellos de lo que ha sido su innegable prestigio y clase. Además, y de momento, no se vislumbra repuesto para estos 2 pilotos, pues Piero Sembenini no acaba de entrar en la élite del trial mundial y el joven Dario Redele Gandine tampoco muestra una progresión contundente que pueda hacer pensar a los tifosi que vuelven a tener un piloto capaz de ganar carreras y luchar por los títulos, siempre, claro, con permiso de nuestros representantes, los pilotos españoles. Además, y según nos informan los corresponsales de TVA en Italia, las pruebas de categorías inferiores no están mostrando ningún joven valor del que se pueda decir que es una figura en ciernes. Cabe añadir, por otra parte, que las marcas italianas han perdido en una parte importante el que en otros tiempos fuera dominio aplastante de la escena trialística mundial. Aprilia perdió todo su interés por el trial de élite para centrarse de lleno en el mundo de la velocidad. Beta, tras la marcha de Tarrés, ha bajado enteros en su cotización pese a que aún goza de buena salud. Finalmente, Fantic busca más la efectividad con Tommy Avala que una implantación masiva entre los pilotos mundialistas, pues su capacidad económica está muy limitada. Este bajón se ve además agravado por la excelente progresión de la marca española GasGas, que en 3 temporadas ha protagonizado una ascensión imparable y se ha erigido en la número 1, no solo a nivel de resultados y títulos, sino también en cuanto a implantación entre los pilotos que constituyen la élite de este deporte. Aquí, por ejemplo, tenemos a Donato Miglio, que es un piloto italiano y pilota una GasGas.
Teniendo en cuenta los motivos que hemos citado anteriormente, se hace doblemente importante la presencia y sobre todo el entusiasmo del público turinés en la prueba que estamos viendo desde hace unos instantes, que cuenta con la siempre dificultad añadida de tener una duración de 2 días. El único instante en que los aficionados no suelen mantenerse al pie del cañón, ocupando sus localidades en la grada, es el reparto de trofeos que se efectúa cuando finaliza la segunda jornada. Este detalle lo podremos comprobar más adelante, pero ahora vivamos con intensidad lo que fue el desarrollo de esta espectacular prueba que contó con Joan Pons, Marc Colomer y Amos Bilbao como representantes españoles. Actuar entre sus aficionados estaba dando alas a un Diego Bossis que parecía pretender enmendar en un indoor una temporada 94 que no ha sido la que seguramente él mismo se esperaba. En su primer recorrido, correspondiente a la primera jornada de la prueba, el piloto de Beta partía emparejado con Amos Bilbao, otro piloto que no ha visto cumplidas sus expectativas este año. Lo cierto es que Bossis no lo estaba haciendo mal, pero pese a ello no podía evitar verse superado por otros 4 pilotos en el primer giro. Marc Colomer parecía participar en esta prueba dispuesto a demostrar en Italia y a los patrones de Beta que el hecho de no haber cubierto los objetivos presagiados en el Campeonato del Mundo de Trial no significa de ningún modo que el signo de su trayectoria deportiva vaya a mantenerse igual por mucho tiempo. Él está dispuesto a cambiarlo lo más rápidamente posible y en la primera vuelta de este Trial Indoor de Turín lo demostró con creces. Marc Colomer iba en estos momentos camino de establecer la mejor marca parcial de los 2 días de competición, pues consiguió no penalizar en ninguna zona y acabar con un 0 que dejó al público asombrado en sus localidades y a más de uno pensando y creyendo firmemente en que el piloto catalán es perfectamente conocedor de las causas que han precipitado su debacle particular en el año 94 y sabe cómo puede resolverlas. Joan Pons, que este año está siendo requerido por un mayor número de organizaciones de pruebas indoor europeas, tras la excelente campaña cuajada en el Mundial, se presentaba ante los italianos con el claro objetivo de dejarles un buen sabor de boca y, sobre todo, de empezar con buen pie la relación que va a durar por lo menos toda una temporada. Hay que tener en cuenta que Pons correrá durante 1995 para la escuadra de Fabro, el importador italiano de GasGas. Con dicho equipo participará en el Campeonato del Mundo y también disputará las pruebas del certamen italiano de la especialidad, dándoles preferencia respecto a las del Campeonato español. Ciertamente, GasGas quiere aplicar de forma directísima su trayectoria deportiva a sus estrategias comerciales. En el traslado de Joan Pons a Italia, se adivina la voluntad de GasGas de atacar con fuerza el mercado italiano con un piloto de primerísima línea que pueda conseguir resultados mucho más relevantes que Donato Miglio. En la marca de Girona quieren ser protagonistas del renacer del trial en Italia y extraerle los máximos dividendos posibles en una clara demostración de que en esta empresa el aspecto comercial y el deportivo de este deporte del trial están intrínsecamente ligados. Posiblemente el no haber conjugado correctamente estas dos facetas ha sido uno de los factores que ha precipitado las trayectorias de Aprilia y Fantic. Pero centrémonos ya en la actuación de Joan Pons y en su primer paso por las zonas, del cual cabe decir que fue destacable.
Igualar el 0 de Marc Coulomé se antojaba casi imposible y el piloto de GasGas dejó claras sus opciones de conseguir un buen resultado, penalizando tan solo 4 puntos, los mismos que Abala y 2 más que Donato Miglio, su compañero de marca, a quien no debe haber gustado mucho que Pons se traslade a su país para defender los colores de la misma escudería que él ha defendido a lo largo de la temporada 94. Tommy Abala ha sido uno de los pioneros a la hora de decidir correr en Italia. De hecho, el piloto finlandés se ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva entre los italianos, teniendo en cuenta, por una parte, que el nivel del trial en su país no le podía ofrecer ninguna garantía de mejora y progresión en el momento en el que saltó a escena. Cabe tener en cuenta que las épocas gloriosas de Vestelinen habían pasado al recuerdo, y en segundo lugar también porque Tommy ha corrido siempre con marcas italianas, Aprilia al principio y Fantic en los últimos tiempos. Por todo ello, y pese a haberse planteado en más de una ocasión residir en España y disputar nuestro campeonato nacional, el simpático finlandés, actual subcampeón del mundo, ha acabado recalando siempre en el país transalpino. Tal y como hemos hecho referencia anteriormente, el número 1 de Fantic consiguió 4 puntos de penalización en su primera vuelta. Ello le permitía situarse en el grupo de cabeza del trial y optar a la que sería su victoria parcial en la primera jornada de este trial turinés, pero no adelantemos acontecimientos. Amos Bilbao fue sin duda la cruz de la moneda en este trial indoor, pues de aquí saldría lesionado en un tobillo. De todas formas, dicha lesión se la produjo con posterioridad a la que tenemos en pantalla, que no tuvo ninguna consecuencia física para el piloto de la Madrid. En el primer día de competición, el piloto de Montesa acumuló 8 puntos en su primer paso por las zonas y entregó su segunda tarjeta, simbólica en este caso por tratarse de un indoor, con 20 puntos en el casillero. El lastre excesivo para aspirar a conseguir un buen resultado marcó definitivamente la actuación de Bilbao, que cerró el grupo de los grandes favoritos, precediendo a los Sembenini, Delio, Jarvis y Redele Gandine. Diego Bosis, por su parte, tuvo una actuación muy similar a la de Amos Bilbao, porque en la segunda vuelta también se cargó con 20 puntos y perdió toda oportunidad de realizar un buen papel ante unos aficionados que estaban, como siempre, deseosos de jalear a sus representantes en pos de un resultado destacado. En la carrera, Bilbao franqueó la línea de llegada antes que Diego Bosis. En este pulso entre el español y el italiano se vuelve a evidenciar la vocación de trial ciertamente exigente que tiene la manga turinesa, pues la carrera, como estáis pudiendo comprobar, no era solo cuestión de velocidad, sino de equilibrio y acierto. Algunas de las zonas de este indoor de Turín se realizaban en los dos sentidos de la marcha y ello complicaba ostensiblemente su dificultad, como podremos comprobar en menos de 30 segundos con la actuación de Tommy Abala, que marcó 8 puntos como segundo score y garantizó su clasificación para la gran final que posteriormente acabaría disputando contra Marc Coulomé. El finlandés estaba realizando una actuación realmente buena, pero pese a ello no se pudo librar de la pérdida del que es el factor más importante en este deporte: el equilibrio.
Joan Pons aumentó en exceso su puntuación en la segunda vuelta. Los 4 puntos obtenidos en la primera se antojaban lejanos al ver que el piloto catalán se había cargado con nada más y nada menos que 16, 14 más que Marc Coulomé, 12 más que Tommy Avala y 5 más que Donato Miglio, a quien en unos instantes veremos en acción. Será después de seguir la actuación de Pons que, después de sortear bien la zona de los bloques, no pudo evitar que su nombre se añadiera a la lista de percances y sustos de la jornada. La carrera entre Pons y Avala respondió a las expectativas que podía crear el enfrentamiento directo en una de las que podíamos llamar zonas rápidas del trazado previsto por la organización entre el segundo y el tercer clasificado del último campeonato del mundo. Fue finalmente Pons quien, como estamos viendo, se presentó en primera posición en la línea de llegada. Aquí tenemos a Il Professore sorteando la zona de los neumáticos. De su primer paso por las zonas se podía deducir que entraba entre los favoritos, pero de forma similar a lo que había sucedido con Joan Pons, el segundo registro obtenido por el italiano lo dejó claramente fuera de las 2 plazas que daban derecho a luchar por la victoria de la primera jornada en la gran final. Dona, que es como le llaman sus incondicionales, vio impotente cómo sus resultados y su actuación distaban mucho de tener la misma recompensa que le había llevado a ocupar el segundo lugar en la primera vuelta tras Marc Coulomé. Ciertamente, Marc Coulomé se encaminaba con paso firme hacia la gran final de la jornada. Si comparamos su marcador con el de Tommy Avala, que fue a la postre el vencedor del primer día, veremos que era claramente favorable al piloto de Beta, que sacó 4 puntos al finlandés en su primer giro y le volvió a superar en este caso por un margen de 6 puntos en el segundo. Pero el hecho de que las clasificaciones no sean acumulables propició que nuestro representante no se alzase con la victoria final. Pese a todo, Marc Coulomé fue capaz de poner al exigente público italiano en pie tras superar el escollo que estamos presenciando en estos instantes, en el que la mayoría de sus rivales se habían visto desmontados de sus motocicletas e impotentes en el momento de resolver tan delicada situación. Los tifosi, que llenaban el Palacio de los Deportes de una de las ciudades más importantes del entorno futbolístico italiano, hicieron sonar sus aplausos con insistencia ante la extraordinaria muestra de aplomo y acierto de nuestro representante. Tal como decíamos anteriormente, las matemáticas no sirven para analizar el resultado de esta primera jornada, y la muestra más clara nos la pueden dar los totales acumulados al final de este primer día de disputa del indoor turinés. Avala finalizó con 21 puntos acumulados y Coulomé con 13, pero el triunfo fue para el subcampeón del mundo, que aventajó al catalán en 3 puntos en la tercera y definitiva manga, que disputaron únicamente ellos dos. La presencia de los abanderados en el centro de la pista volvió a marcar el inicio de la jornada, la segunda en este caso.
Diego Bossis salió dispuesto en esta segunda jornada a enmendar la floja actuación que había protagonizado 24 horas antes y lo demostró ya desde el principio de la prueba, pese a que no pudo evitar ser superado por Donato Miglio y Tommy Avala. El de Beta se quedó a 4 puntos de su compatriota y a 3 del finlandés, y su actuación inicial se correspondió plenamente con esos golpes de genio que le han caracterizado en muchas ocasiones, pese a que no pueden enturbiar de ninguna forma su trayectoria ni tampoco sus cualidades técnicas y humanas. Joan Pons había realizado una actuación discreta en la primera jornada, pues sin poder clasificarse de muy buena, tampoco se le podía poner la etiqueta de negativa. Un día antes se había clasificado cuarto, y cuarto fue también en su primer paso por las zonas, precediendo a Amos Bilbao y a Graham Jarvis. El británico había mejorado significativamente su actuación del día anterior y no perdía las esperanzas de dejar una buena impresión entre los aficionados turineses. Situó su marcador en 9 puntos, 2 más que Pons, que también contemplaba con preocupación el buen hacer de Amos Bilbao y sentía amenazadas sus opciones de seguir adelante y optar a un buen resultado en esta segunda jornada. Aquí tenemos a Amos Bilbao en la zona de los carretes o bobinas y de esta forma podemos calificar a estos obstáculos de dimensiones respetables. Poco se podía imaginar el cántabro en estos momentos que lo peor de su actuación en Turín aún estaba por llegar. Donato Miglio era el gran protagonista inicial de esta segunda jornada, pues acababa la primera vuelta con un extraordinario bagaje de tan solo 2 puntos y dispuesto a dar guerra y luchar hasta el final por defender el pabellón italiano en pugna por la victoria absoluta en la clasificación combinada de las 2 jornadas, que era la referencia para establecer el podio de vencedores. Vamos a asistir a continuación al que fue el momento clave que explica que Marc Coulomé no tuviese opción a la victoria en esta carrera, porque fue precisamente en esta zona, la de los carretes, en la que el piloto gerundense vio frustradas todas sus aspiraciones de victoria al protagonizar una espectacular caída que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para él, pese a que no se pueda decir lo mismo de su beta. Ciertamente la que podía preverse como lucha enconada con Miglio Avala para conseguir el triunfo en este segundo día y la victoria final quedó descartada definitivamente. El finlandés Tommy Avala seguía acertado en su actuación y a base de regularidad defendía con uñas y dientes su derecho a disputar el triunfo final, beneficiado también por los problemas de sus rivales. A los 3 puntos conseguidos en la primera vuelta, añadió 7 en la segunda y superó en 1 a Donato Miglio, 3 a Diego Bossis, 6 a Joan Pons y 11 a Bilbao, a quien una nueva caída dejaría definitivamente fuera de combate, como podremos comprobar justo después de ver las evoluciones de Tommy Avala. En este momento el finlandés ya se sabía casi clasificado para la finalísima de este segundo día, y ello era tan importante como decir que tenía la victoria final al alcance de su mano, pues Miglio había sido tercero en la jornada anterior y él solo podía obtener el segundo lugar como peor resultado, pese a no poder librarse de protagonizar algún percance. Este es el momento en el que Amos Bilbao perdió todas sus opciones y a punto estuvo de perder algo más en la caída que vamos a ver a continuación. La altura era considerable y el impacto en mala posición hizo el resto.
Quizás el piloto de Montesa había afrontado el salto con una dosis excesiva de empuje y pasó de largo de la zona de recepción. Las consecuencias fueron inevitables para uno de sus tobillos. Joan Pons se sabía con pocas opciones reales de triunfo, pero no desistía en su lucha por quedar lo mejor clasificado posible y disputar con Bossis la cuarta posición en la clasificación parcial de esta segunda jornada. Su actuación no había tenido estridencias, ni en el aspecto negativo ni en el positivo, pero no había sido suficiente para auparle a posiciones de podio, tal como había sucedido en Montmartre. Diego Bossis, por su parte, mejoraba el tono de su actuación en el segundo giro, pero su progresión no era suficiente para desbancar a Abala o Millo y debía conformarse con ocupar la tercera posición que, sumada al cuarto lugar conseguido el primer día de competición, le otorgaba también el número 4 en el ranking final de la prueba. La caída que hemos podido observar anteriormente le costó a Marc Coulomé perder la posibilidad de despedirse de la marca beta en una prueba italiana, consiguiendo la victoria absoluta, pero el sistema de suma de puntos le iba a permitir incluso subir al podio en el tercer lugar, pese a que en esta segunda jornada los 10 puntos penalizados y el incidente protagonizado le dejaron situado en el séptimo lugar por delante de Piero Sembenini, Stefano Delio y Dario Redele Gandine, los que podríamos calificar de italianos de segunda división si hablásemos en términos futbolísticos. Y sin dejar de lado las referencias al mundo del fútbol, y para honrar la ciudad de Turín, que cuenta con dos equipos, la Juve y el Torino en la división de honor del calcio italiano, debemos decir que Emilio estaba evidenciando que aún debe ser considerado como un primera. Parecía definitivamente que el profesore se inspiraba más y más conforme iba avanzando la noche y demostraba que quien tuvo retuvo, porque en su fuero interno Donato no quiere ni pensar en que su parcela de protagonismo entre la élite del Mundial de Trial se pueda ver reducida. Ciertamente, entre el público había división de opiniones a la hora de decantarse por Millo o Abala en la lucha final, pero el corazón que le estaba poniendo el italiano decantaba ligeramente la balanza, ya que es lógico pensar que por muy italiano de adopción que pueda sentirse el finlandés y por mucho que le quieran en el país de la pasta y las pizzas, cuando se enfrenta a uno de los suyos no deja de ser un enemigo. Y ahí le tenemos, Abala se estaba encontrando ante un hueso realmente duro de roer y quizá la presión o un cierto nerviosismo le acabaron pasando factura. Vamos a ver a continuación y con detenimiento las dos últimas actuaciones por separado de los dos pilotos que estaban luchando por la victoria final. Aquí tenemos a Donato Millo en la zona de los neumáticos. Ya tenemos a Abala en acción en la zona de los tubos.
El finlandés se sabía ya vencedor absoluto de la prueba, pues la tercera posición conseguida por Miljo el día anterior así lo determinaba. El de Gas no podía arrebatarle en ningún momento la primera posición del podio al de Fantic. En la carrera, Avala se fue por los suelos, pero en este caso, más que un problema de falta de concentración, se podía tratar perfectamente de la relajación provocada en el finlandés, sabiéndose vencedor absoluto del Indoor de Turín. Marco Lumé acompañó a Avala y Miljo desde el tercer peldaño del podio, que en esta ocasión poco se parecía a un elemento de 3 alturas. Los pilotos recogieron sus trofeos y celebraron sus éxitos casi en la intimidad, pues los 2 días de competición habían pasado factura a los aficionados, que marchaban a casa cansados pero satisfechos por haber podido asistir a uno de los mejores triales del mundo, que junto al de Montmartre, TVA traslada con esta cinta a todos vuestros hogares.